que esta sería la primera incursión misionera que el apóstol Pedro estaba haciendo. Pero, vuelvo y repito, él no ha terminado esta misión. Pedro, en estos tiempos que la iglesia prácticamente disfruta de la paz, ¿verdad?, de la persecución, ahora él estaba dando pasos para dar inicio a lo que nosotros dijimos anteriormente, el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y de predicar el Evangelio, por todos los lugares. Y en este caso decíamos, bueno, iniciando por Jerusalén, siguiendo por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese ha sido el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que dijo allá, bueno, tanto en Marcos capítulo 16 como Mateo capítulo 28, donde se nos dice, id y predicad este evangelio. En Mateo nos dice, id y haced discípulos. Y en Marcos se nos dice, id y anunciad este evangelio. El que creyera y fuera bautizado, dijo, este será salvo. Entonces, hermanos, hoy que la iglesia, ¿verdad?, hablando de los tiempos del apóstol Pedro, que se encuentra en paz, que no hay persecución, entonces ahora, hermanos, Pedro inicia, ¿verdad?, a incursionar, diríamos, el brechero de las misiones. Ha empezado a incursionar y ha comenzado por ir por Galilea, por Samaria y diríamos, y todos los alrededores de Samaria, como lo sería este lugar que estuvimos viendo en la reunión anterior, la ciudad de Sarón y Lida. Por cierto, en el lugar de Lida fue donde sanó un hombre que había estado prácticamente 8 años en cama siendo paralítico. Ahora, este milagro hizo que en todos los lugares y alrededor de esos lugares muchos conocieran a Cristo. Muchos, al ver el testimonio de que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta vida fue levantada de esa cama estando 8 años, hermanos, sin poderse valer por sí mismo, 8 años postrado ahí en esa cama sin él poder hacer aquellas cosas que cotidianamente usted y yo hacemos. Ahora, hermanos, Pedro fue utilizado como un instrumento en las manos del Señor. Ahora, yo me hago una pregunta, hermanos. Pedro estaba en Jerusalén. Él estaba predicando, edificando a la iglesia de los que allí estaban. Pero yo hago una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro hubiese decidido quedarse solamente en Jerusalén? ¿Qué cree usted que hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido si él se hubiera quedado en la comodidad de su hogar, en esa dulce comodidad de su casa, sin abandonar su casa, sin dejar a su familia por un instante? ¿Qué hubiera sucedido si él se queda allí en Jerusalén? Bueno, hermano, una de las cosas que yo considero, habiendo visto lo que vimos la vez anterior, es que Pedro no hubiese sido él el medio para alcanzar más almas para Cristo. Probablemente lo otro es que el evangelio, que ahora, por ejemplo, ha alcanzado a la ciudad que está en Sarón, la ciudad que está en Lida, y en otros lugares más, estas personas no hubiesen conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, no hubiera llegado el evangelio de manera temprana a esos lugares. Y por qué no decirlo, esas almas no se hubieran salvado. Llamémoslo de esta forma, si ellos no hubiesen sido salvas, ¿en qué condición estarían esas almas? Estarían en lo que nosotros diríamos bajo el juicio de condenación. Ahora, habiendo dicho eso catastróficamente, porque esa es la verdad, hermanos, que muchas veces nosotros no alcanzamos más almas para Cristo porque no queremos salir de nuestro confort. Estamos a gusto donde estamos. No somos vidas que realmente estamos comprometidos con el evangelio del reino de nuestro Señor. Y por eso decimos
Si Pedro se hubiera quedado en Jerusalén, lo más probable que no hubiera sucedido lo que en este caso sucedió. Con todo y eso, hermanos, no vamos a dejar en decir que, por ejemplo, que la voluntad y el reino de Dios depende del hombre o depende de un hombre. No, en realidad, hermanos, es Dios quien salva las almas. Si usted y yo no vamos a ganar esas almas, de seguro que Dios va a levantar a otro para que haga ese trabajo que el Señor se lo estaba encomendando a usted. Pero que por estar en su comodidad y que por estar en el confort, en el diván, entonces, hermano, usted no fue privilegiado, no fue el instrumento, no fue usado, y otra persona Dios le levantó y le usó. Yo me recuerdo de hace años de cómo, hermanos, en mi desobediencia, en no haber respondido en el momento adecuado, de repente, hermanos, Dios no iba a depender de José Antonio. Dios utilizó a una persona que estaba justamente a la par mía y la usó como instrumento, y no quisiera hablar más de detalles, pero quizás en otro tiempo se lo diré. Pero ¿qué sucede? Lo que sí tenemos que aclarar, hermanos, es que en realidad los hombres no son los que salvan a las personas, sino que es Cristo y su poderoso evangelio, su palabra. Pero también sí podemos decir, aquí hay algo que también sí podemos decir, que nosotros que conocemos a Cristo, tú que conoces al Señor, tú puedes ser el instrumento, tú puedes ser el medio que Dios use para alcanzar a otras personas para Cristo. Ahora, si tú no lo haces y si tú no obedeces, no pienses de que las almas van a decir, por tu culpa se perdieron, por tu culpa van a ir al infierno. No, Dios se encarga de levantar a otros, a otras, para hacer el lugar, para llevar a cabo aquello a lo que Dios te estaba ofreciendo. Pero si hay algo que sí es necesario reconocer, que el evangelio necesita ser anunciado y predicado. No podemos quedarnos solamente en las cuatro paredes de lo que pudiera ser el lugar donde nosotros nos congregamos. No pudiéramos limitar, hermanos, el alcance del evangelio a que nosotros no nos quedemos solamente en nuestra casa, en nuestro hogar. Dios nos da oportunidad cuando nos presenta nuevas personas. Cuando tenemos y recordamos a algún amigo, alguna amiga, algún familiar, incluso empleados que vienen a trabajar, ¿verdad? Sea a nuestra empresa o a nuestra casa. Hay personas que pueden estar por años, hermano, visitando nuestras casas. Y la pregunta es, ¿nos habremos nosotros tomado el tiempo, pero así de manera concienzuda, para hablarles de Cristo? Creo que todo esto el Señor nos desafía, ¿verdad? Pero vea lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 15. Esto nos desafía, o por lo menos me desafía a mí. Porque el apóstol Pablo, aquí es Pablo hablando, diciendo, miren cuán importante es salir de nuestras casas y ir a hablar y compartir del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 14, Romanos capítulo 10, versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán? Está hablando de los que no conocen a Cristo. ¿Cómo pues van a invocar ellos a aquel en el cual no han creído? Pero luego Pablo sigue con la pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de que ni siquiera han escuchado? Y sigue preguntando. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si estos predicadores no son enviados? Como está escrito, decía Pablo, cuán hermosos son los pies
de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermosos son los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Besamos los pies de nuestro Señor. En realidad, mis hermanos, hoy en día, fíjense, en el Antiguo Testamento era Dios acercándose a los hombres. Pero en el Nuevo Testamento tenemos algo diferente. Cristo habitando en nuestros corazones. Como bien dijo el apóstol Pablo ahí en el libro de Colosenses capítulo 1, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. En otras palabras, mis hermanos, Cristo está en tu vida. Y cuando tú obedeces a hablarle del evangelio a otro, diríamos, hermosos son los pies, no los tuyos, sino los del Señor que habita en tu vida y que te llevan a que prediques y que hables acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre me he adelantado mucho con la introducción, ya ustedes le conocen al pastor, pero aquí lo que queremos ver es cómo es que Pedro, en el cumplimiento del envío de Cristo, vemos aquí en el capítulo 9, pero hoy vamos a estar viendo del 36 al 43, cómo es que después de que él estuvo allí en Lida y en la ciudad de Sarón, ahora cómo es que Pedro se extiende a otra ciudad. Y esta ciudad se llama Jope, una ciudad portuaria donde habían también en ese lugar santos, había en ese lugar creyentes. Quiero que leamos algunos versículos porque es un amplio el pasaje para que lo tengamos allí en consideración sobre qué es que vamos a estar hablando. Leamos Hechos capítulo 9, versículo del 36 al 39. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Señor amado, queremos darte las gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra. Mi Dios amado, te pedimos que tu palabra sea marcada por el Espíritu Santo. Quizás en este momento no tenemos la oportunidad de poner por obra lo que vamos a ver aquí en este momento en el estudio, pero que tu palabra quede tan guardada en nuestros corazones que cuando sea necesario el Espíritu Santo nos la recuerde y que seamos prontos en hacer las obras que vemos nosotros aquí en tu palabra, en la enseñanza de esta noche. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que queremos ver, hermanos, es que ¿quién era Dorcas? Dorcas es conocido como una discípula. Si usted va conmigo nuevamente al versículo 36, observará que a esta vida se le llama discípula. Y esto es bien importante para nosotros. Fíjese que el nombre de discípulo sustituyó otro nombre al cual se le llamaba, a los que creían en Jesucristo se le llamaba cristianos. Pero de repente el nombre de cristiano desaparece y es sustituido por este nombre que se llama discípulos. ¿Por qué vemos nosotros esto? Porque en realidad, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el mandato fue a eso, a ser discípulos. Y la palabra discípulo significa seguidores
de Jesucristo o seguidores de un maestro, y en este caso particular de nuestro Señor Jesucristo. Si tan solo la iglesia pudiera comprender, hermanos, que somos llamados más que creyentes, más que cristianos, somos llamados a ser discípulos de Cristo. Pero muchas veces la iglesia adolece en no querer aceptar, en no querer comprender que su llamado es verdaderamente sí a ser cristiano, sí a ser creyente, pero por encima de eso, ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de Dorcas, lo primero que se reconoce en ella es que ella es una discípula de nuestro Señor. Ella era una creyente con cualidades, en primer lugar, de ser una discípula, pero por otro lado, como vamos a ver en el estudio, tenía cualidades de mucho aprecio y de reconocimiento. Por un lado, hermanos, también queremos decirle que aquí el nombre de Dorcas también es reconocido con un segundo nombre, con el nombre de Tabita, ¿verdad? Tabita era el nombre prácticamente de origen judío, o llamémosles el nombre hebreo que ella tenía. Y Dorcas era el nombre griego, ¿verdad? Que se le llegó a reconocer a ella. Y el nombre significa algo bien hermoso, ¿verdad? Significa gacela, también significa sierva. Ella estaba en esta ciudad, la ciudad de Jope, una ciudad, como dije hace un ratito, una ciudad portuaria, una ciudad donde había mucho comercio y que daba pues a lo que era el mar Mediterráneo. Ustedes pueden ver al final allí en sus Biblias, ¿verdad? Un mapa geográfico donde aparece Israel bañado por el mar Mediterráneo. Ese lugar llamado Jope, ¿verdad? En el tiempo bíblico, es conocido hoy con el nombre de Jaffa, ¿verdad? Jaffa, no lo confunda con el nombre de Haifa. Jaffa es un lugar que todavía hasta el día de hoy sigue siendo conservado como un puerto. En aquel entonces era uno de los principales puertos que la nación de Israel tenía. Era por allí donde había mucho comercio, mucho tránsito, hermanos, los de Egipto, los de Babilonia, todo allí en ese lugar era un lugar de mucha conglomeración y de mucho, diríamos, zona de comercio. En este lugar es donde, bueno, este lugar fue un lugar que en los tiempos de la cautividad, ustedes se recordarán que estuvimos viendo eso algún tiempo, cuando se llevaron cautivo a Babilonia y se llevaron lo mejor de lo mejor, entonces muchos acudieron a irse a ese lugar, al lugar portuario. ¿Por qué razón? Bueno, porque la gente podía vivir o sobrevivir de la pesca. ¿Ve? Acordémonos, hermanos, que Jerusalén quedó totalmente devastada. Y la gente, los pobres, los ancianos, lo que Nabucodonosor no consideró que sea útil, dejó lo inútil para ello. Pues muchos se asentaron en este lugar. También en este lugar, para que usted le dé importancia o se recuerde, es allí donde Jonás, usted se recordará cómo nuestro Señor mandó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive, ¿se recuerda? Y cómo Jonás se rebeló. Él no quería ir a predicar. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a Jope. Y allí en Jope tomó un barco para irse a Tarsis. ¿Ve? Pero es este mismo lugar donde Jonás, ¿verdad?, se embarcó. Jonás capítulo 1, versículo 3, lo podemos ver nosotros en nuestra Biblia. Pero por otro lado, hermano, Jope era un lugar muy estratégico. Como dijimos, a partir de ahí la gente se repartía a diferentes lugares. Hoy en día, pues es un puerto, pero no con la misma importancia de aquel entonces. Es un puerto donde habitan aproximadamente unas 60,000 personas, donde se ha vuelto un asentamiento entre judíos, árabes, y también se dice que hay hay varios cristianos. Por cierto, la Iglesia Católica levantó una iglesia allí en Jope, la iglesia de Pedro, de San Pedro.
¿Por qué? Porque ellos reconocen que Pedro estuvo allí en ese lugar. Bueno, lo otro que nosotros queríamos decirles es que creemos que los cristianos que estaban en ese tiempo, en la época que Pedro llega, creemos que estos eran los cristianos, como dijimos en la reunión pasada, que eran cristianos que habían salido huyendo por la persecución que se le dio a ellos. Y algunos de ellos no regresaron a Jerusalén, sino que se asentaron allí en los lugares donde ellos se sintieron muy seguros. Entonces, nosotros creemos que allí estaba Dorcas, una mujer que parece ser que Dios la había bendecido, Dios la había prosperado. Ella, lo siguiente que podríamos tener como una connotación es que, como dijimos antes, ella era una discípula. La pregunta aquí, hermanos, ¿qué implica que se le reconozca a ella como una discípula? Algo muy importante. Hermanos, una cosa es ser cristiano nominal y lo otro es ser discípulo. Creo que vale la pena que usted se haga una pregunta. La pregunta es, ¿y yo qué soy delante de Dios? Usted diría, soy un hijo de Dios, aleluya, soy una hija de Dios, amén. Sí, hermano, qué lindo que usted pueda decir, soy un hijo, soy una hija. Pero ¿sabe qué es lo que Dios desea de usted? Que usted sea una vida que sea reconocido y reconocida como un discípulo o como una discípula del Señor. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor que está comprometido con Él, cuyos intereses, cuya enseñanza y cuyos propósitos usted se los apropia, aquellos propósitos de Cristo. Se los apropia y los intereses de Cristo y las enseñanzas de Cristo están por encima de sus intereses personales. Se recordará cómo en un momento nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos. Antes, ¿verdad? Están regados por la tierra, pero de repente llama a Simón, llama a Juan, llama a Santiago y los invita a que los sigan a Él. A partir de ese momento se convierten en discípulos. Y hay un pasaje en Lucas capítulo 5, versículo 11, la segunda parte del versículo, vea lo que dice. Dice, hablando de los discípulos, y dejándolo todo, le siguieron. Entonces, amado hermano, hágase esa pregunta. Y yo, Señor, soy un cristiano, soy un creyente, soy un hijo de Dios, pero ¿seré discípulo? Dios desea que usted sea considerado como un discípulo. Tabita o Dorcas, desde un principio es considerada como una discípula. Es decir, hermanos, que su profesión de cristiana y de discípula, ¿verdad?, era como la de aquella que seguía a Cristo y procuraba poner por obra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dorcas, en realidad, algo que podríamos reconocer dentro de sus particularidades como una discípula del Señor, es que también era una vida que era reconocida por sus buenas obras. Por sus buenas obras. Probablemente no era alguien que, ¿verdad?, siendo una vida comprometida con Cristo, siendo una discípula, diríamos, hermanos, que no era una vida que solamente era de creer, sino de poner por obras. Por favor, ve aquí conmigo el versículo 36. Fíjese lo que dice. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Pero vea lo que dice el versículo. Esta mujer, dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. En otras palabras, era alguien, hermanos, que siendo discípula del Señor no era alguien que abandonaba las cosas de Dios así por así,
sino que estamos viendo que esta mujer en realidad era una mujer comprometida, comprometida sinceramente con nuestro Señor. Es decir, hermanos, toma las cosas de Dios en serio, pues a eso es lo que me refiero. Muchas veces, hermanos, la iglesia de Cristo no prospera. ¿Y sabe por qué no prospera? Porque no hay creyentes, no hay discípulos serios. Es decir, vidas con compromiso con el Señor, donde el Señor sea lo primero, donde realmente el Señor tenga un gran peso sobre su vida, que realmente, hermanos, todos los días está orando, diciéndole, como dice ese canto, Señor, entrónate en mi corazón, donde se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, creyentes, diríamos, serios, comprometidos. Como bien dijo el apóstol Pablo cuando se refirió allá en Tito, en cómo se debería de servir al Señor. Entre esas características dice en Tito capítulo 2 versículo 7, presentándote, dice la Escritura, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y eso lo estamos viendo en Dorcas. Dice que abundaba en buenas obras, pero algo más. También dice, aplícate en la enseñanza, mostrando integridad, pero también dice seriedad. No es que usted va a estar con el rostro enojado, siendo un cristiano tan serio. No, cuando se dice con seriedad, es que usted sea un cristiano donde toma las cosas de Dios no como en un juego, no que empieza con las cosas del Señor y después ahí lo deja abandonado y nunca más regresa. No, un discípulo no es así. Un discípulo es aquel que toma las cosas con mucha seriedad y dice, yo entiendo que mi vida necesita tomar las cosas del Señor como el Señor lo es. Esta mujer llamada Dorcas, y creo, hermanos, que el estudio de hoy es como para que imitemos este tipo de mujeres. Estamos viendo, diríamos, una enseñanza biográfica, por así decirlo. En otras palabras, estamos viendo la biografía de esta mujer y aquellas cosas que sobresalen, sus virtudes que sobresalen. Dice el pasaje que abundaba en buenas obras. En el original da la idea que abundaba, pero abundaba en todo tipo de buenas obras. Mis amados hermanos, nosotros los cristianos, los evangélicos que así decimos, muchas veces nosotros hablamos mucho de fe, de conocimiento de la Biblia, pero decimos, ¿y qué de las buenas obras? Es una gran verdad, las buenas obras no nos salvan, pero los que somos salvos somos llamados a hacer buenas obras. Es exactamente lo que dice el libro de Efesios, ¿verdad? En capítulo 2, versículos del 8, 9 y 10. Dice que, dice, somos salvos, dice, no por obras, sino que por medio de fe. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero dice también el versículo 9 que fuimos creados y fuimos hechos para buenas obras. Buenas obras dice que fueron creadas de manera anticipada para que nosotros andemos en ellas. ¿Ve? Entonces nosotros los cristianos debiéramos también de abundar en buenas obras, así como lo vemos en Dorcas, en Tabita, y también como nuestro Señor Jesucristo nos los mandó, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando decía, así alumbre vuestra luz delante de Dios, delante de los hombres, para que vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces somos llamados a hacer buenas obras. Pablo le dijo a Timoteo que las mujeres, que todos, dice, sobre todo los que son ricos, que hagan el bien. Si tienen riquezas, que ocupen esas riquezas para hacer el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Entonces, Dorcas, hermanos, era una vida que era
abundante en buenas obras. Y muchas de estas buenas obras no era porque las compraba, es porque ella las hacía con sus propias manos. Vea por favor que el versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Pero observe, dice, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Las viudas, decía, perdonan que le voy a mostrar, decía, miren, este es el vestido que ella me hizo. Y cada una de ellas, como queriendo decir, esto me lo regaló ella, esto me lo hizo ella. En otro caso usted dice, ay hermano, pero yo no soy sastre, no sé coser. Sí, pero puede cocinar. Y qué hermoso que dice, ay, mire, preparé aquí un pancito, una sopita, y se la dio usted a gente súper necesitada. Gente que no le va a poder regresar el favor. ¡Aleluya! Mejor, porque quien se lo va a regresar es nuestro Padre Celestial. Y Dorcas era ese tipo de mujer. Si usted ve el versículo 36, dice que abundaba en buenas obras y en también limosnas. Usted se hará la pregunta, ¿qué son las limosnas? Hay veces que nosotros tenemos un mal concepto de la limosna. Pensamos que la limosna es darle un peso al que me lo pidió en la calle, ¿verdad? O cuando alguien dice, deme una limosnita, le damos ahí un su billete. Pero la limosna no específicamente tiene que ver con dinero. Tiene que ver también con cosas que se le dan a los pobres. Puede ser un pan, un bolillo, ¿verdad? Allí relleno con algo. Puede ser una camisa, un par de zapatos. O puede ser también de una naturaleza pues económica. Pero ella, Dorcas, era una persona que había tenido cuidado de las viudas. Es decir, que había estado atenta a estas mujeres que habían quedado viudas. Mis amados hermanos, nosotros en la iglesia también debiéramos de ser de ese tipo de vida, que seamos sensibles y ver de qué manera apoyamos y ayudamos a las que son viudas o a los que son viudos. Muchas veces ellos tienen necesidades económicas, otras veces tienen necesidades de compañía, de ánimo. Entonces, hermano, usted que forma parte de la iglesia, que usted pueda decir, Señor, ¿dónde tengo la oportunidad de apoyar y de ayudar a este tipo de personas? Por otro lado, hermanos, hay que considerar que esta mujer, Dorcas o Tabita, probablemente era una mujer que Dios la había bendecido. ¿Ve? Es decir, una mujer que Dios quizás tenía un negocio, porque ella compraba las telas para hacer la ropa de las viudas. Así que probablemente, hermano, tenía facilidades. Pero qué hermoso cuando alguien no tiene un corazón egoísta, ¿verdad? No es aquel que tiene aquí y agarra más, sino que logra ver cuando es bendecido o cuando es bendecida como la oportunidad que Dios le concede para bendecir a los demás. Como bien dice aquel pasaje, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino que hacerlo con alegría de corazón, ayudando al necesitado, apoyando la obra del Señor. Así que quiero decirles, hermanos, que al ver aquí a Dorcas, ella nos está dejando un gran legado, un legado de vida, un legado de buen ejemplo, un modelo para la iglesia, un modelo para los hermanos y las hermanas que somos llamados a ser dadivosos y buscar, hermanos, darle a los necesitados, buscar a los necesitados y ayudarlos. ¿Ve? Así que vemos aquí, hermanos, que Dorcas es un ejemplo dentro de la iglesia. No como el caso de Evodia y de Síntique. El caso de Evodia y de Síntique, servidoras del Señor, discípulas del Señor, pero dando mal ejemplo, ¿verdad? Servidoras que no sabemos
a ciencia cierta qué habrá pasado con ellas, por qué esa discrepancia, por qué ese conflicto que Pablo tuvo que intervenir. No es así el caso de Dorcas. Lo segundo, hermanos, es que se muere Dorcas. Hay cosas que uno no las entiende. Dice, ¿por qué no se murió el malvado? ¿Por qué no se murió esa mujer que era perversa? Sino que lo bueno se muere y lo malo es como la mala hierba. Ahí está, que permanece. Bueno, pero aquí la muerte de Dorcas en realidad tiene un propósito que uno al principio quizás los que estaban allí no lo pudieran ver. Lo que sí vemos en el versículo 36 es que, bueno, en el versículo 37, perdón, se muestra que ella muere. Dice, aconteció que en aquellos días enfermó y luego dice que murió. Y después de lavada la pusieron en la sala. Esto evidentemente dentro de una iglesia, dentro de una comunidad cristiana, amados hermanos, es indiscutible que no deja de traer tristeza y desánimo. Allí vemos viudas que estaban llorando, quebrantadas. Vemos a todos los demás preocupados, afligidos. Pero de repente, hermanos, digo esto porque creo que en toda congregación, cuando hay hermanos que se han identificado con la iglesia y han sentido en sus corazones la carga de que la iglesia del Señor siga adelante, y de repente este tipo de vida, este tipo de servidores parte, indiscutiblemente que deja un dolor en el corazón que solamente el Señor puede empezar a consolar. ¿Verdad? Nosotros hemos tenido un ejemplo vívido dentro de nosotros hace unos de estos días. Hermano, yo vengo de verlo en varias iglesias donde el Señor me lo ha permitido y ver el dolor. Allá en El Salvador, por ejemplo, en diversas iglesias han partido hermanos muy amados. Viene a mi memoria el hermano Manglio, viene a mi memoria el hermano Raúl Cuqui, viene a mi memoria el hermano Roberto, ¿verdad? Y otros más que eran hermanos muy queridos y trabajadores en la obra del Señor. O sea, no eran hermanos que solamente estaban allí sentados, no, sirviéndole. Y esto trae dolor. Me imagino que, y no me imagino, así la Escritura lo muestra, el dolor que había aparecido en aquel entonces. Sin embargo, en medio de eso, nace una esperanza. Entre los discípulos, ellos se han enterado de que Pedro está en Lida, que Pedro ha llegado allí. Y Lida y Jope prácticamente están cerca, son unos cuantos kilómetros. Que entonces, hermanos, ellos al haber oído de que Pedro está en Lida, entonces, y que Pedro quizás había llegado a oído de ello, que había sanado a un paralítico, habían escuchado de que él había sanado, que entonces pudieron decir, este es un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó hasta los muertos. Si Pedro es discípulo del Señor, han de haber puesto a pensar, él puede revivir. Tan es así, fíjense, tan es así, hermanos, que los judíos tienen una costumbre. La costumbre de los judíos es que cuando alguien se muere, en ese mismo momento lo entierran. Esa es una costumbre de ellos. Ellos no andan con velarles como nosotros tenemos la costumbre los latinos. No, ellos a menos de que haya muerto en la tarde, pues esperan temprano en la mañana para hacerlo. Pero si alguien muriera en la mañana, inmediatamente en la tarde le van a enterrar. Pero aquí no. Aquí la lavaron y la pusieron en la sala. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque dijeron, Pedro puede venir y la puede resucitar. Así que lo mejor que podemos es prepararla, ¿verdad? El tiempo que sea necesario, pero hay que ir rápido donde Pedro. Y fueron y corrieron estos dos discípulos y llegaron donde Pedro. Y allí, hermanos, ¿verdad? Le dijeron a Pedro cuál era la situación que pasaba.
Y en el versículo 39, cuando le dijeron a Pedro de que estaba esta vida y le han de haber dicho quién era, dice en el versículo 39, y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Es decir, hermanos, que Pedro no lo pensó dos veces. Él, al enterarse, respondió de una manera muy hermosa, como debe de responder un pastor. Un pastor que es buscado para ayudar, consolar, fortalecer, orar, hermano. Ese pastor, si es un pastor, no debe de pensarlo dos veces, de decir, ahí voy mañana, ahí voy otro día. No, el que tiene corazón de pastor, inmediatamente va. Así que Pedro, aquí, ¿qué vemos en Pedro? Pedro lo que vemos quizás un corazón preocupado, pero más que nada, ¿sabe qué es lo que yo veo? Cuando alguien responde de esa forma, lo que yo veo es una vida llena de amor, una vida llena de deseo de ayudar, una vida que quizás diríamos manifiesta la misericordia del Señor. Así que él logró, diríamos, distinguir la necesidad que había en ese momento y entonces fue de manera inmediata a ver cómo podía resolver esto. Yo quiero decirles algo, mis amados, ¿verdad? Esto no necesariamente atañe a un pastor. Muchas veces usted, si ser un pastor o una servidora, de repente Dios le va a dar la oportunidad de ir y orar por un enfermo o de consolar a alguien que ha partido, de alguien que ha partido del Señor. Amado hermano, usted sin ser pastor, sin ser pastora, no lo necesita. Lo único que necesita es que Cristo se manifieste en usted y deje que Cristo consuele, que Cristo exprese ese amor, que Cristo exprese esa ayuda. Quiero decirle que no espere que Cristo descienda del cielo. Cristo está en usted. Deje salir a Cristo para que sirva. Eran las palabras que Moisés le dijo a Faraón. Deja salir, dice Dios, Jehová, deja salir a mi hijo para que me sirva. En el nombre del Señor le digo a usted, deje salir al hijo para que sirva. Ese hijo está en usted. Cristo está en usted. El reino de los cielos se ha acercado y está entre usted para que pueda expresar la bondad, la misericordia. Pueda mostrar usted esa preocupación, ese afecto de Cristo. Deje que sea Cristo y usted solamente sea un instrumento. Que tú seas una instrumenta, pero que digas, no soy yo, sino que es Cristo en mí, haciendo la voluntad de Dios. Así que, ¿qué sucede aquí? Entonces dice el versículo 40. Entonces sacando a todos, o sea, Pedro llega, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que Pedro reconoce que en realidad él no tiene el poder para resucitar. Es decir, hermanos, aún los discípulos del Señor que les fue delegada la autoridad para sanar, aquí Pedro está reconociendo de que en él no está ese poder, como no está en usted ni está en mí. Nosotros podemos orar, pero diciendo, Señor, aquí eres tú. ¿Qué tal, hermano, si le dicen a usted, mire, aquí hay un muerto? Y usted dice, ¿yo qué puedo orar, Señor, si yo no tengo el poder para resucitarlo? Y bien es. Ahora, esta vida, increíblemente, bueno, una de las cosas que hace, hermano, es pedir que lo dejen solo. ¿Por qué alguien pudiera pedir que lo dejaran solo? Bueno, se recuerda
a la sanación de aquella niña que creo que tenía como 12 años, algo así. Se llamaba Tabita. Tabita se llamaba. Que la declararon muerta. Y entonces cuando llegó el Señor, todos estaban llorando y dijeron, ya Jesús ya vino tarde, la niña ya está muerta. Y el Señor dijo, no, dijo, la niña está dormida. Y todos se burlaron de él. ¿Pero qué pidió? Él pidió que los dejaran solos. Y solamente entraron él, sus apóstoles, y entonces estuvieron solos, privados. Aquí Pedro pide estar a solas. Y yo diría a solas con nuestro Señor Jesucristo. A solas, ¿para qué? Para no ser interrumpido. A solas quizás porque necesitaba concentrarse para estar con el Señor y buscar si esto era la voluntad del Señor. Estar en lo más íntimo, en lo más secreto, para llenarse de Dios, llenarse del poder del Señor, por lo que se necesitaba hacer en ese momento. ¿Ve? ¿Qué dijo nuestro Señor allá en Mateo tocante a la oración? Él dice, tú cuando ores, entra en el cuarto o entra en tu habitación y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre dice que ve, o que está allí en lo secreto, que ve ahí en lo secreto, dice que Él te habrá de recompensar en público. Y quizás Pedro vio la necesidad de estar a solas con el Señor, que entonces les pide que se vayan todos, que lo dejen a él solo. Me imagino que estaban en una sala, puede usted imaginarse, una sala que debe haber sido una de esas salas grandes, y él pide que lo dejen solo con el cuerpo de Dorcas, ¿verdad? Lo siguiente que hace Pedro es lo que todos necesitamos cuando nos vemos imposibilitados de arreglar o de solucionar o de traer arreglo a un problema tan grande como es este. ¿Qué hizo? Dice que Pedro dice, entonces sacándolos a todos, se puso de rodillas y oró. Aleluya. Oró al Dios que es de vivos y que no es de muertos. Y allí, hermanos, puesto de rodillas, oró. Yo me hago la pregunta, ¿qué habrá orado Pedro al Señor, hermanos? No lo dice el pasaje. Lo que pudiéramos decir de ahí sería pura especulación. Pero yo creo que una de las cosas que tal vez pudo haber orado Pedro será, Señor, ¿es esta tu voluntad? Y si es tu voluntad, Señor, manifiesta tu poder. Quizás en ese momento Pedro le estaba diciendo, Señor, yo no tengo la capacidad para hacer un milagro tan grande como los que hiciste tú, Señor. Tú resucitaste al hijo de la viuda de Naín. Señor, tú resucitaste a esa niña que se murió. También resucitaste a Lázaro, pero eso fuiste tú, Señor. Pedro ha de haber dicho, ¿y yo qué? Humilde pescador, un discípulo tuyo. Pero quizás tal vez, hermano, Pedro recordó las promesas que Cristo le dio a él y a todos los demás discípulos. En aquel día, obras mayores que las que habéis visto, ustedes podrán hacer. Fueron las palabras, fueron las promesas que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los apóstoles. Les dijeron, no se desanimen. Cuando tengan que predicar, no se preocupen. El Espíritu Santo va a hablar con ustedes. Ni van a haber necesidad de pensar lo que tengan que decir. El Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Pero también le dijo, en aquel entonces, ustedes van a llegar a hacer obras mayores de las que ustedes han sido testigos de las que yo he hecho. Quizás en ese momento, hermano, Pedro recordaba esas palabras. Pero lo que sí sé es que después de que oró,
dice que se volvió al cuerpo. En otras palabras, si él se levantó de allí, es porque le mostró cuál era el propósito de todas las cosas. Y se dirigió al cuerpo y lo hizo de la misma manera como Cristo lo hacía con los muertos. Se dirigió al cuerpo. Me recuerda cuando resucitó a Lázaro. Que cuando dijeron, ay Señor, ya es 4 días de que está ahí, ya lleve. Y el Señor dijo, quiten la piedra. Y de repente dijo, Lázaro. Y le llamó por su nombre. Se dirigió a él. Sal fuera, le dice. Y de repente salió y dice, desatadle. Entonces aquí la escritura dice, y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. Inmediatamente, hermanos, sucedió el milagro, porque dice el pasaje, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro dice que se incorporó. Entonces vemos cómo es que Pedro se dirige de la misma manera que Jesús lo hacía y vemos cómo Dios se manifestó. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Pedro? Bueno, dice que le ayudó a incorporarse y lo siguiente que hizo fue presentarla viva a los santos y a las viudas que estaban allí. Versículo 41. Dice, y él dándole la mano, la levantó entonces y llamando, y esta es la tercera ocasión en que se usa el término santos. Dice, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces, hermano, fue algo glorioso, algo hermoso. Todos fueron testigos del poder y de la mano poderosa de Dios. Alguien podría hacer una pregunta, hermano, ¿y hoy en día puede alguien resucitar a los muertos? Ese alguien solamente es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene que ver con carne ni sangre de hombres. Quiero decir, hermanos, que hemos sabido de vidas que en un momento dado estuvieron muertas y que de repente el Señor las resucitó. Yo puedo decirlo, hermanos, con convicción y con autoridad. Hace años, estamos hablando de los años 1987, 88, mi esposa y yo tuvimos un accidente. Un accidente, hermanos, donde venía nuestro querido hermano Manglio. Veníamos de predicar, yo venía de predicar de un cuartel militar. En esa mañana, un día anterior, había estado predicando en una iglesia y por la mañana, temprano en la mañana, había estado predicando en un cuartel y íbamos de camino para una segunda iglesia donde yo iba a predicar también. Pero había una distancia de quizás, estamos hablando quizás de unos 15 kilómetros, si es que no más, del cuartel hacia la otra iglesia. Y entonces quizás mi hermano Manglio sintió que nos había agarrado la tarde. Íbamos en un camino así de tipo de zona de campo. Para no hacerles largo la narración, hermanos, en el accidente tuvimos un accidente donde dimos 3 vueltas en la camioneta que íbamos y en una de esas vueltas se atropellaron a varias personas. Pero en una de esas vueltas la camioneta pasó encima de un jovencito como de unos 12 años, ¿verdad? Y le presionó en el piso, en la tierra, y los demás heridos, y todo lo que decían era, mataron al niño. Los minutos estaban pasando, nosotros, el vehículo quedó con las ruedas volteadas. Como pudimos, salimos, Manglio, mi esposa, mi hijo Joel, que era un bebito casi todavía, y tu servidor.
Habiendo pasado quizás, hermanos, como yo diría unos 10, 5 minutos, no sé. Bueno, por poco y no nos linchaban la gente que estaba por ahí. Y de repente, hermanos, lo que más gritaban y lloraban era: mataron al niño. Y yo de repente digo: ¿pero cuál niño? ¿Y cuál niño? Sin otro. Y entonces me llevaron donde estaba el niño tirado, verdaderamente inconsciente, ¿verdad? Pero yo lo que hice fue poner mi oído en el pecho para ver si se escuchaba algún latido en su corazón. Me le acerqué a la nariz para ver si respiraba algo, y efectivamente, hermanos, pues el niño estaba allí. Pero yo en ese momento, créanme, yo estaba muy nervioso, pero sentí la fe. Sentí la fe de orar porque Dios le regresara la vida a ese niño. Así que, hermano, yo fui testigo de la misericordia y del amor de Dios. Porque allí, orando, hermanos, en el Espíritu, diríamos, Dios, hermano, le regresó el aliento a esa criatura. Y, hermanos, todos allí glorificaron al Señor. Pero yo sé de otros que también Dios ha obrado y lo sigue haciendo cuando es su plan y su propósito. Finalmente, aquí, hermanos, vemos un acontecimiento beneficioso, diríamos un acontecimiento con un triple resultado. Del versículo 42 al 43, número 1, encontramos que esta vida llamada Dorcas, una vida que había sido una mujer ejemplar, una vida que había abundado en buenas obras y que era discípula de Cristo, fue resucitado cuando ella había muerto. En eso fue glorificado Dios. Pero lo segundo es que la Biblia nos dice que muchos creyeron en ese lugar. Muchos creyeron a nuestro Señor Jesucristo. En realidad ese es el mayor de los milagros, que las vidas se conviertan a Cristo, que las vidas realmente vengan, hermanos, y que le rindan su vida a nuestro Señor. Eso se había logrado en Lida, eso se había logrado en la ciudad de Sarón y en otros lugares, y eso es lo que realmente valía la pena. Dorcas había resucitado, gloria al Señor, la alegría volvió a la iglesia. Pero también dice el pasaje, y muchos creyeron al Señor. Y lo tercero, que es aquí donde Pedro decide quedarse por varios días allí en esta ciudad, ¿cómo se llama? De Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, cuyo oficio era el de ser curtidor. Qué tremendo, porque aquí lo que vemos, hermanos, es que Pedro logró ver que todavía el propósito de su salida no había terminado, sino que dice la Escritura, versículo 43, y aconteció que se quedó, dice, muchos días en Jope, en casa de cierto hombre llamado Simón el curtidor. ¿Por qué se quedó allí? Porque él veía propósito. ¿Por qué se quedó allí? Porque él veía puertas abiertas para que el evangelio pudiese ser predicado. Los que estaban allí en ese lugar pudieran seguir siendo afirmados en la doctrina de Cristo y también que el evangelio se predicara a nuevas vidas. Quiero decirles que fue justamente allí en la casa de Simón donde Pedro llegó a tener la visión de ese manto que bajaba del cielo. Y fue allí en ese lugar donde Pedro recibió primeramente recibió el llamado de predicarle a los gentiles. Lastimosamente, con el tiempo pareciera ser de que Pedro no había entendido que al primero que se le llamó para que predicase a los gentiles fue él. Sin embargo, más adelante, quien tomaría este ministerio sería el llamado apóstol Pablo. Y Pedro sería llamado a predicarle a los judíos. Es decir, hermanos, que en todo esto había propósito.
¿Qué sucedió con Pedro? Dice que estuvo varios días fuera. Y dice, ¿y su esposa? No sabemos si tenía hijos. Pero lo que quiero decirle, hermanos, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de estar con la familia, así bien apapachaditos, el cuchicuchi, el que te quiero, me quieres, nos queremos. Y hogar, dulce hogar, todo tiene su tiempo. Pero hay tiempo de salir. Hay tiempo de dejarlo todo e ir en pos de aquello por lo cual el Señor nos salvó a nosotros, que otros también sean salvos. Queremos darte las gracias, Señor, por la enseñanza de esta hora. Te pedimos que nos lleves a la reflexión y al llevarnos a la reflexión, llévanos también a la acción. Es decir, donde nuestras vidas no solamente adquieran conocimiento, sino que entendimiento de que siendo nosotros tus discípulos, también somos llamados a hacer la obra que tú nos encomiendas. Bendice a mis amados hermanos, bendice a tu iglesia, que tu iglesia sea una iglesia entendida, docta de tu voluntad. Y haciendo tu voluntad, Señor, cumplamos el plan y propósito, y es el de glorificar y el de honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.